Buenas tardes a todos. Veo que tenemos ya bastante gente conectada. Intentamos, como siempre, ser muy puntuales, así que os saludo a todos y me da mucha alegría veros conectados a esta nueva sesión de Open Doors. Lo primero es presentarnos. Yo soy José Luis Tobalina, soy el coordinador de actividades de la PDI, la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación. La asociación APDI es una asociación que ya tiene 10-12 años de historia, con lo cual estamos ahora mismo entrando en la adolescencia. Esperemos no caer en muchos de los problemas de los adolescentes, pero bueno, tenemos muchas actividades en marcha y lo primero es presentarla y que sepáis, bueno, la asociación nació y sigue vigente con la causa de reivindicar la profesión del diseñador de iluminación, reconocerla y también desarrollar en general la cultura de la luz en nuestro país, con todo lo que eso implica, ¿no? De buscar la excelencia en los proyectos por el bien común, al final, que es lo que todos estamos aquí, ¿no? Entre muchas de las cuestiones que en principio la asociación empezó a desarrollar fueron acuerdos con la industria, con los fabricantes, con las marcas, ¿no? Ya llevamos un camino y hace un par de años dimos un cambio también en la estrategia y precisamente en ese momento fue cuando la empresa con la que hoy vamos a hacer este webinar, LED Linear, que como sabéis está distribuida en España por Difusiona, pues entró a colaborar con la PDI, con lo cual ya este será el tercer año que estamos felicísimos de contar con ellos, apoyando a la asociación. Y eso es una declaración de intenciones también como marca, ¿no? El apoyar los fines de la asociación, que también queremos aquí reconocerles para que todos lo sepáis, ¿no? Entonces, entre las actividades que hacemos con las marcas está esta que estamos hoy aquí. Obviamente nos toca hacerla de forma virtual, como no queda otra. Entonces, esta actividad de Open Doors, que llega a su cuarta edición, la estamos haciendo ahora de forma virtual, como digo, y dedicamos este ratito, una hora y cuarto, hora y media, somos flexibles en esto, pues para darles una ventana de difusión, de posicionamiento, de conocimiento ante nuestro colectivo, tanto de socios como de simpatizantes, que son muchos, ¿no? Dejarles ese espacio, ¿no? Y además, bueno, en este caso, como decía, está dedicada a la marca LED Linear, creo que es una marca bastante conocida en el mercado, pero así, bueno, por daros una idea, bueno, es una marca alemana, como su propio nombre indica, está muy orientada a todo lo que son soluciones lineales de iluminación, ¿vale? Sistemas modulares, personalizables, etcétera, ¿no? Con distintos grados de protección en función de la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tienen un gran histórico de colaboración con proyectos de arquitectura a nivel local e internacional y, como decía antes, en España llevan ya bastantes años, 10 años creo recordar, siendo representadas por Difusiona, que es una empresa con sede tanto en Barcelona como en Madrid, que trabaja con diferentes marcas. LED Linear es una de las principales, por decir alguna otra, Lumen Pulse también, que seguramente sonará, también trabajan desde Difusiona. Y bueno, pues nos da muchísima alegría contar con ellos. Y para esta parte voy a hacer primero una ronda de saludos y luego ya arrancaremos, ¿vale? Pues contamos con Anchón Janín. Anchón, buenas, Anchón. Hola, ¿qué tal? Buenas Que es tardes. su director, así que también un gusto tener a Anchón con nosotros. Y también tenemos tanto a Irene Vaz como a Nacho Herrero, que son project managers, son la parte más técnica y de apoyo a los proyectos de los diseñadores, ingenierías, arquitectura, etcétera. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Y hola Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y además hay que decir que tenemos la alegría también que Irene, que la tenemos en Infiltrada también como socia dentro de Difusiona, de la PDI, o sea que mucho gusto también tenerla aquí. Y como siempre, estas sesiones siempre pedimos la colaboración de uno de nuestros socios por varios motivos, ¿no? También para visibilizarle, que también son las funciones de la asociación, ¿no? Darle visibilidad a los socios y también para que nos ayude y ayude a la marca para que el contenido sea todavía más relevante, ¿no? Y que también dé su punto de vista, su experiencia y colabore también en orientar un poquito el discurso y dar su opinión más personal, ¿no? Y en este caso tenemos a Álvaro Coello. Álvaro Coello de Portugal es ingeniero de formación, pero bueno, también es ahora diseñador de iluminación desde hace bastantes años. Tiene una trayectoria amplísima de proyectos a nivel local, internacional. Ha trabajado en consultorías, ha trabajado creo que era algún fabricante también, en ingenierías y desde hace un tiempo es el responsable director de diseño de iluminación dentro del estudio RDT Studio. Así que saludo a Álvaro. Hola Álvaro. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme y para formar este evento que espero que sea bastante interesante. Vamos a ver, depende de vosotros, obviamente. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mucho también a Álvaro esta ayuda. Álvaro, además, es un
muy activo también en redes y colabora con sus artículos y sus reflexiones. Estamos utilizándolo también de vez en cuando para hacer un poco de difusión general de la profesión, así que nos da mucho gusto contar con él. Entonces, como siempre, yo no quiero ocupar muchísimo más tiempo, os he presentado y os voy a dejar el espacio del webinar a ellos. Lo que sí voy a estar atento en el chat de YouTube para todas aquellas preguntas, las voy a intentar trasladar al final de la sesión a los ponentes, ¿vale? Así que bueno, estemos atentos y al final cerraremos con vuestras preguntas en función de lo que vosotros dispongáis, ¿vale? Así que sin más os doy la palabra. Muy bien. Pues si os parece vamos a compartir por aquí. De todas maneras, si queréis añadir alguno más, y vamos por aquí compartiendo, que tenemos aquí una presentacioncilla. Bueno, como decíamos, sobre todo, bueno, muchas gracias por invitarnos a este evento y esperamos que sea ameno. La idea, sobre todo, es que intentar que os llevéis algo de esta charla, que sea algo... bueno, pues si tenéis el conocimiento de un poco de los lineales y de cómo manejar la luz como consultores de iluminación, pues al menos que sea como un elemento de inspiración. Y para el resto, bueno, a ver si podéis sacar algo más bueno, pues que os ayuden en vuestro día a día, vuestros proyectos o lo que consideréis conveniente. Eso sí, aunque vamos a intentar hacer un poco ameno, vamos a empezar con una parte de presentación de las empresas. Y bueno, yo, como ha dicho José Luis, pertenezco a RDT Studio. Somos una consultoría de iluminación que tenemos en portfolio, pues a día de hoy, la verdad es que proyectos bastante interesantes y bueno, aunque somos muy conocidos en el ámbito de centros comerciales y de hoteles, pero queríamos un poco también hacer hincapié en que tenemos un portfolio afortunadamente bastante más amplio, que incluye, bueno, pues también desde oficinas, retail, hasta, como veis, abajo a la derecha, discotecas o clubs deportivos. Sobre todo esto se debe gracias a que contamos con un equipo muy preparado, multidisciplinar, y que en el ámbito de la iluminación, pues al final nos permite hacer proyectos tanto de interior como de exterior, fachadas, paisajismo, incluso, como veis, la inclusión de la iluminación en muebles. Como decía, es verdad que nosotros tenemos también mucho proyecto de centro comercial, pero bueno, también pues cosas más pequeñas como puede ser un cine o cosas tan megalomanas como puede ser un rascacielos, ¿no? Es un portfolio que es muy amplio y que nos encanta, la verdad, esa diversidad de proyectos. Y luego nosotros tenemos también en RDT Studio un equipo de BIM que es bastante potente, que al final trabajan sobre todo de la mano de Grupo Inditex, pero también tenemos una colaboración muy estrecha y desde luego en todos los proyectos de iluminación en los que hay oportunidad, pues también trabajamos con BIM. Además a esto le sumamos el hecho de que tenemos un escáner 3D que nos permite digitalizar edificios y gracias a eso pues podemos acometer desde proyectos sobre fachadas históricas o edificios históricos a proyectos en los que, por ejemplo, no haya planos o los planos estén desfasados y sin actualizar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es IFEMA, que hicimos el proyecto de cambio de alumbrado de pabellones. Antes tenían sodio, con una iluminación bastante pobre, y hemos conseguido implementar un alumbrado mucho más actual, con una reproducción de cromática alta y que, bueno, que afortunadamente pues, ha sido también con esa labor de escaneo y de BIM que nos ha permitido hacer ese proyecto, ¿no? A veces lo pienso, ¿no? Que a veces también está un poco ligado a todo este mundo actual, ¿no? Y FEMA ahora mismo, bueno, pues ya sabéis que tuvo la cumbre internacional y luego bueno, pues ha tenido el hospital y demás, y la verdad es que es un honor y un placer el saber que hemos tenido esa intervención, ¿no? Para terminar un poco la presentación de la empresa, pues comentaros que cada vez más la iluminación es cada vez más digital y
Y también, bueno, pues introducimos en muchos de nuestros proyectos iluminación singular. En este caso es una iluminación que además combina tres temperaturas de color y está muy ligada también a los ciclos diurnos, a cómo afecta la luz al cuerpo humano y a los biorritmos, ¿no? Aparte de que en sí, bueno, pues es un elemento que obviamente hace que el proyecto sea aún más singular y más memorable, ¿no? Y con esto pues le paso un poco la palabra a Anton Janín, que comentará un poco de su empresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo agradecer a la PDI que nos invita a esta nueva sesión de Open Doors. La verdad es que nos hace mucha ilusión participar y sobre todo, bueno, a ti Álvaro por acompañarnos hoy. Bueno, Difusiona, seguramente algunos de vosotros ya nos conocéis. Nosotros nos dedicamos a la iluminación para arquitectura. Eso quiere decir que trabajamos únicamente en iluminación técnica. Y lo hacemos distribuyendo 12 marcas. Tenemos 12 partners y estos 12 partners, que son la verdad es que muy reconocidos mundialmente, tienen en común tres elementos. Estos tres elementos son, uno, que están especializados en un área concreta de la iluminación. Por eso, bueno, pues trabajamos con LED lineal para líneas de LED, con otra marca para iluminación sumergible, para proyectores, otra o para iluminación urbana. Son marcas que son técnicamente punteras, o sea que es una de las ventajas que tienen. Y en tercer lugar, son marcas adaptables a proyectos, que como bien sabemos, bueno, pues es muy importante a la hora de coger y poder customizar y poder adaptarse. Y por último, en Difusiona tenemos un departamento técnico de programación y control digital que nos permite, pues, en los proyectos en los que participamos, pues, crear escenas o dar dinamismo a las luminarias, como el ejemplo que acaba de poner ahora, pues, Álvaro. Bueno, LED linear sabéis que es una marca del grupo Fagerhult. Es uno de nuestros partners más importantes y casi con el que empezamos. O sea, ya llevamos 10 años trabajando con LED linear y de hecho, bueno, pues somos LED linear España. Es una marca con la que podemos, bueno, que como su nombre bien dice, pues eso, fabrica o diseña y fabrica luminarias lineales y claro, podemos dar soluciones tanto en iluminación interior como en exterior, como en fachadas y hasta en iluminación sumergible. Es una marca con un fuerte carácter alemán, o sea, de hecho todas las luminarias se fabrican en Alemania, en su fábrica de Düsseldorf, y esto se traduce espera, Álvaro, todavía no, perdona. Sí, y esto se traduce en la calidad de las luminarias y en la tecnología que utilizan. Y en la durabilidad de las mismas, en la resistencia y en el performance de la luz. Si quieres, Álvaro, poner el vídeo. Dos aspectos, bueno, ahora voy a explicar, o hemos puesto un vídeo que explica dos aspectos que hacen LED linear diferencial respecto, pues quizás a otras marcas. Por un lado es la consistencia de color, que el famoso binning que a todos nos preocupa siempre, y es que en LED linear, bueno, pues desde hace muchos años no es algo nuevo, pues el binning está garantizado. De hecho, tenemos unas variaciones de tono de luz en las luminarias de más o menos 0,003 Kelvin, cosa que es algo prácticamente imperceptible, o sin prácticamente. Y en segundo lugar, también es importante, podemos asegurar que este binning se va a mantener a lo largo del tiempo. Porque ya sabemos que las cuestiones relacionadas con el calor ambiental y la gestión del calor, pues hacen muchas veces que la luminaria el primer día pues dé unos tonos y luego a lo largo del tiempo otros. Bueno, pues eso, con LED linear pues esto no ocurre. En segundo lugar, otro tema que también en el que siempre los diseñadores pues os fijáis, o nos preocupa a todos, es el CRI, la reproducción de color. Y no solo la reproducción de color, sino la reproducción de color, el índice de reproducción de color y todos los detalles que hay alrededor de él. Nosotros siempre ofrecemos no solamente el índice CRI, sino también el R9, en el que hay que fijarse. Existen varios métodos para obtener el índice CRI.
de las fuentes de luz, hay una posibilidad que es hacerlo a través de 14 colores, el testeo de 14 colores y la obtención de su media. Nosotros lo hacemos a través del estándar TM30, que se obtienen 99 colores y de este muestreo de 99 colores pues se obtiene el índice. Por eso, bueno, pues nuestras luminarias pues son pues estupendas o perfectas para utilizar en retail, en museos, en hospitality o en cualquier otra aplicación. Y bueno, después de esta introducción, ahora Álvaro nos explicará pues, su visión de la integración de la iluminación lineal en la arquitectura. Muchas gracias, Anchón. Simplemente recalcar, ¿no?, lo que ha comentado un poco Anchón con respecto a la calidad de la luz, los CRIs y la forma de medirlos y todo esto, al final colabora todo a una mayor calidad de la luz y de los ambientes y a un mayor bienestar de las personas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también desde el punto de vista de nuestro estudio y de nuestros proyectos lo intentamos siempre tener muy en cuenta y explicarle también a los clientes. De todas maneras, lo que vamos a hablar hoy, ya sabéis, es sobre la integración de los lineales en arquitectura y realmente es una herramienta muy versátil a día de hoy, gracias sobre todo a la tecnología LED. Si vamos un poquito atrás, y esta es la única imagen que voy a poner del pasado, pero simplemente para recordar que el salto que hemos tenido de la fluorescencia a los lineales de LED es abismal. Un ejemplo es esta obra de arte, ¿no?, este light art de Christopher Nichols, que al final, obviamente quiso hacer estas líneas oblicuas, en teoría desordenadas, unas más largas que otras, y se vio obligado a transformar su obra con lineales estándar, ¿no?, que como veis, pues este y este son iguales, son longitudes al final de tubo estándar, que incluso llegan a tener que hacer empalmes de una forma muy visible, ¿no? Al final el artista, en este caso, se tuvo que amoldar un poco al producto que tenía y eso nos ocurría también a los lighting designers y ha cambiado radicalmente desde que la tecnología LED ha ido mejorando y salvando todos estos obstáculos, ¿no? Aún así vamos a comentar un poco casos en los que merece la pena ver las posibilidades y pros y contras de esta tecnología. Sobre todo son pros, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Y bueno, comentar también que vamos a hacer este repaso y luego que hacia el final haremos un caso, o sea, enseñaremos un proyecto, un caso práctico de un proyecto en el que se hizo con lineales y tiene una parte de concepto que es detrás que creemos que es interesante, ¿no? De todas maneras, con esta imagen comentar un poco, ¿no?, el tema de las temperaturas de color, que es importantísima en la luz y cómo muchas veces, por muy controlada que esté, se ve afectada también, ¿no?, por los materiales en los que refleja o, como es en este caso, por la luz diurna. Lo que estáis viendo aquí es un lineal que sí que tiene la misma temperatura de color en toda esa fachada. Ves que la izquierda está en sombra y por lo tanto se ven todos iguales, pero en esta frontal, pues cuando hay una cornisa encima, hay una mayor saturación de luz y entonces se ve mejor la saturación de esa coloración y luego, sin embargo, cuando incide la luz diurna, directamente veis que parece que fuera otro tono y es simplemente que se están mezclando pues dos orígenes, ¿no? dos orígenes de luz diferentes. La luz diurna, que tiene una temperatura de color propia, y en este caso los lineales, ¿no? Vamos a hacer un repaso y comentar un poco al hilo de esto de la temperatura de color, cómo afecta, ¿no? Está ahora muy en boga el hecho de que la temperatura de color, la luminosidad y demás afectan a los biorritmos, afectan al cuerpo humano, a nuestra percepción de los entornos, que eso ya se sabía, pero de alguna forma afectan mucho más allá, ¿no? Y afectan a los biorritmos. Y como, por ejemplo, veis el contraste que hay de la imagen anterior, que era como muy cálida, a esta que es más fría. Aún así veréis que es con lineales indirectos, de iluminación indirecta, pero al ser una luz más fría, pues tenemos otro ambiente, ¿no? Te despierta más, pero hace bueno, pues por ejemplo,
parezca casi que más galáctico, pero nos pueda ser pues menos agradable quizás el sentarnos y estar aquí como mucho rato, ¿no? A no ser que sea para trabajar. Todo depende muchísimo del origen al que queramos llegar. En unas oficinas tiene todo el sentido que la gente se quiera llegar a la oficina y entre y despierta, pero luego, bueno, pues se crean ambientes diferentes y, bueno, a día de hoy, afortunadamente ya eso también lo podemos regular gracias al LED, ¿no? Aquí tenemos otro aspecto, ¿no? Este es mucho más cálido. De este en concreto me gusta destacar el hecho de cómo baja la escalera, ¿no? Y cómo el LED está integrado en la barandilla y la verdad es que con una sección muy pequeña y con un efecto muy agradable. Y lo mismo con respecto a la maceta banco, ¿no? que tiene esta luz debajo y que eleva un poco el mobiliario, ¿no? Con respecto a las plantas que se ven alrededor, si os dais cuenta, ahora mismo aquí tienen puestos un montón de proyectores, pero a día de hoy con lineales también se podría hacer simplemente con la parte de arriba y prescindiendo ya de todos estos proyectores. A día de hoy ya hay lineales muy pequeños con ópticas que nos permitirían hacer esto, si bien hay veces que es buscado y se hace con proyectores porque todavía se quiere esa estética, ¿no? Este es un buen ejemplo de tres tipologías de lineales. Tenemos por un lado lineales de luz directa, que son más eficientes a la hora de iluminar los espacios. Iluminación indirecta, que por lo general es como más agradable y un poquito más misteriosa si cabe, ¿no? Pero sobre todo hace este efecto como muy agradable, ¿no? Los peldaños, la barandilla. Y luego tenemos aquí otra iluminación que es rasante, pegada a este muro y que lo que nos está permitiendo es resaltar ese muro con esa textura, ¿no? Y esta es una o sea, estas tres son, digamos, unas de las principales utilizaciones de lineales, ¿no? Afortunadamente, a día de hoy ya podemos hacer curvas como las que estáis viendo aquí, que antes con la fluorescencia pues era muchísimo más difícil hacer y por lo general quedaba mal. Con el LED ya las cosas han cambiado mucho, aunque, insisto, importa mucho la calidad del producto que estemos utilizando, ¿no? Y luego aquí está la otra vertiente, que es utilizar los lineales como decoración. Si os dais cuenta, en esta imagen, todos estas luminarias tubulares suspendidas alumbran más bien hacia afuera y en realidad hay un refuerzo de proyectores, ¿no? Alumbrando los maniquís. Eso ocurre con la iluminación que es decorativa, que a veces, bueno, pues sí que mete algo más o sea, sí que influye lumínicamente en el resto del espacio, pero por lo general no se tiene tan en cuenta y se termina por utilizar una iluminación técnica además de ella, ¿no? Los lineales también nos permiten hacer retroiluminados, que antes con fluorescencia pues tenían sus pros y sus contras, pero sí que estaban como más restringidos a las características de los tubos y que ahora con los LED nos permiten hacer incluso virguerías como puede ser pues que cambien color o conseguir diferentes efectos muy diversos desde una misma fuente de luz, ¿no? Y en este mismo sentido tenemos, por ejemplo, la iluminación rasante de vías de caminos, ¿no? Que, como este proyecto que de hecho estaba en la imagen de promoción de este evento y que pertenece a una pasarela en Londres, que no sé si Irene vas a querer decir algo, pero bueno, a mí Sí, sí. es una terminal de transporte de barcos. Está en el río Támesis y bueno, es un punto de conexión entre el norte y el sur del río Támesis, ¿no? En la ciudad, y del aeropuerto que está en el centro de Londres también, ¿no? Una localización preciosa y además, Mm. bueno, que está, además está expuesta a un ambiente marítimo y que requiere también una protección y un producto que lo admita, ¿no? Exacto, tiene unas exigencias climáticas que la luminaria pues, ha de ser lo suficientemente robusta, ¿no? Para aguantarlo. Luego, mira, en este sentido que hablábamos, ¿no? De las temperaturas de color, de la calidad de la luz, hay que tener en cuenta también cómo afecta
a las imágenes, incluso puede ser hasta los logotipos, ¿no? La nitidez y la calidez de esos colores. Si os dais cuenta, aquí hay un retroiluminado de todo este panel del fondo y luego estas luminarias con un blanco muy frío, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de color adecuada a lo que queremos iluminar? ¿Cómo vamos a poder reproducir mejor los colores para no desvirtuarlos? Y todo esto son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar con iluminación. ¿Vale? Un poco por romper y por si estabais aquí en modo randos, bueno, os ponemos esta imagen que es pues una rave lumínica, ¿no? Lo comentábamos hoy antes de la reunión y es bueno, pues la iluminación no tiene por qué ser siempre tan arquitectónica, tan seria. Yo creo que es importante tener esa capacidad de jugar con ella y saber cuál es el momento de que sea seria o menos seria o todo tipo de efectos, ¿no? En este caso, incluso pensad que este barco que está mostrando esta locura realmente podría cambiar todos estos tonos azulados y demás a una iluminación técnica arquitectural típica sin por ello cambiar de luminarias. ¿Vale? Es importante, yo creo que tener esa flexibilidad mental de ver los espacios, de ver las posibilidades y de sacar pues todas las posibilidades de cada proyecto, ¿no? Con el tema de fachadas, bueno, pues también hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces queremos iluminar las fachadas, pero también hay que tener en cuenta que las fachadas pueden convertirse en una señalética, ¿no? En este caso, la iluminación lo que está haciendo es, digamos, llamar la atención de esta fachada, ya sea por contrastes, ya sea con dibujos, con dinamismos y sobre todo, bueno, en este caso habría que tener en cuenta un poco el intentar evitar mandar la luz hacia el cielo. Deberíamos intentar restringirla para que no salga para allá. Me gustaría pensar que incluso aquí hay algún desnivel y la iluminación quede por debajo. Pero en todo caso, son formas diferentes de alumbrar y de abordar la iluminación, ¿no? Podemos iluminar la fachada o podemos utilizarla como un lienzo, ¿no? Sobre el que dibujar. En este sentido que comentábamos de fachadas pues, y de la polución lumínica, yo creo que en este sentido, en este proyecto de Singapur, da la sensación de que sí que han intentado, ¿no? Que los lineales de más arriba, los que dirigirían la luz más hacia el cielo, tengan menos intensidad, ¿no? Y que los que están prácticamente perpendiculares al espectador. Seguramente esta imagen, además, puede que esté un poquito saturada por parte de la fotografía, pero bueno, lo normal y lo idóneo sería tener en cuenta este tipo de cosas de cara a que un proyecto pues, quede estéticamente bien y además bueno, pues, sea coherente con el medio ambiente y con las normativas. Y bueno, nosotros tenemos en portfolio también, lo comentaba, ¿no? Tenemos en portfolio proyectos que hacen un uso bastante alto de la iluminación por ser de retail y por tener unos objetivos que están muy ligados también a ello, pero también tenemos hoteles y creemos que es importante el tener esa sensibilidad para cada proyecto, ¿no? A mí me parece maravilloso este proyecto en el que realmente la iluminación que hay aquí es solamente estas dos líneas rasantes que recorren los edificios en su parte baja, que encima se reflejan en el agua y que de alguna forma están creando un ambiente maravilloso y que lleva incluso la vista también un poco al interior de los edificios, donde seguramente aquí hay un restaurante, ¿no? Es importante encontrar para cada proyecto qué es lo que realmente necesita y no necesariamente ir a iluminarlo todo, ¿no? Esto sería un poco el otro contraste, que es decir, llamar la atención utilizando esas líneas de una forma decorativa y llamando la atención de una forma como muy, muy clara y obvia. Este proyecto del aeropuerto en Incheon, en Corea,
pues hace un poco eso, ¿no? O sea, crea un ambiente propio que también tiene que ser muy interesante el subir por esta escalera y encontrarse debajo de esta escultura. Y bueno, es otra forma de abordarlo, pero siempre porque cada proyecto tiene sus necesidades y sus cosas. Irene, no sé si querías comentar de esto. No, lo que decías, ¿no? Que esto viene a ser pues, un icono dentro de este aeropuerto que es muy grande, creo que es de los más grandes de Asia, y es un elemento icónico ahí arriba, ¿no? Como aterrizado como un ovni a nivel decorativo que integra iluminación flexible dinámica con RGB. Pues bueno, es que es un poco eso, ¿no? El poner el acento donde uno quiere y realmente crear incluso iconos como este, ¿no? Y luego un poco lo que comentábamos, la iluminación cada vez es más digital, a día de hoy ya se puede regular en intensidad, se puede regular de muchas formas, por horarios, con sensores, etcétera, pero más allá de eso llega a ser tan digital como poder hacer pues, esculturas lumínicas, lo que hay quien llama también light art y que bueno, nos permiten hacer pues juegos con la luz y con dinamismos y con animaciones. Para esto hay que tener siempre en cuenta un poco el no pasarse, ¿no? El conseguir ese equilibrio entre el efecto wow o digamos lo que realmente va a sorprender al espectador y no llegar a cansar, que es quizás lo difícil, ¿no? A largo plazo, ¿no? Pero creemos que, bueno, nosotros lo hemos hecho en varios proyectos y creemos que es muy gratificante si se lleva bien a cabo, ¿no? En este sentido, bueno, aquí tenemos un proyecto que yo no sé si quieres comentar, en la India. A ver, muy bien, le voy a Sí, dar aquí. sí, exacto. Es un proyecto de fachada en la India que en un principio se planteó como con una iluminación más estándar y más clásica, que solo planteaba al principio iluminar pues, lo que son los volúmenes y la torsión de estos edificios, pero después los lighties llegaron a la conclusión de generar un dinamismo de la luz, pero monocromático, y que bueno, simulara un poco el efecto de las linternas estas tailandesas que van al cielo, ¿no? Y estos, bueno, pues todo se optó por una solución con una luminaria que explicaré más adelante, que es perfecta para integrar en fachada. Eso sí, la temperatura de color, pues también, como veis, es muy, muy cálida, de 2000 Kelvin. Es un poco lo que comentaba, ¿no? La importancia de que un proyecto no por tener un dinamismo se pase, ¿no? Sino que quede en algo que sea bonito, que sea agradable y que a ser posible sea hasta atemporal, ¿no? Sobre todo cuando está basado en un concepto pues tan memorable, ¿no? Sí, exacto. De hecho, creo que esta fachada no tiene el mismo dinamismo durante toda la noche. Entonces, es muy sutil el proyecto. Ya más en el terreno nacional y en proyectos donde hemos participado integrando iluminación lineal, pues por ejemplo en esta torre la iluminación lineal se situó en la parte baja de cada planta, iluminando de forma indirecta los forjados de techos de cada planta, ¿no? Convirtiéndose así en lo que es la iluminación de fachada, ya que el muro cortina y estos vidrios oblicuos que estructuralmente configuran la fachada pues se vuelven transparentes y dejan ver todos estos forjados, que es al final lo que vemos desde fuera principalmente. Decir también que en este proyecto colaboramos también en el paisajismo y en un estanque que había por aquí pues con iluminación sumergida. Aquí podéis ver un poco, ¿no? Este detalle de integración en el perímetro de cada planta, cómo se solucionó con una óptica también de 10 grados para también evitar que la luz se disperse tanto en el exterior como en el interior. Este otro proyecto es un atrio interior-exterior de un hotel
en Madrid, en la plaza de Canalejas, y se utilizó una solución, una luminaria de muy pequeñas dimensiones que queda totalmente integrada, como veis, en el edificio, que evita pues, el impacto visual durante el día, y por la noche sabemos dónde está pues, por la luz que emite. Veréis que está situada en la parte baja de cada barandilla. Ilumina de forma rasante la textura de esta barandilla y también los huecos, los nichos, las jambas y dinteles de cada hueco de estos ventanales. Se utilizó entonces para ello pues, una óptica oval y rasante, evitando la luz residual al cielo y al interior también de las estancias. También comentar que desde Difusiona desarrollamos internamente para este proyecto una visera a modo de accesorio para evitar, ¿no?, ver directamente la fuente de luz del LED y ocultar la línea. Y esto después se va a integrar en el catálogo del linear este año. Aquí en este hotel el lighting designer dijo algo así como que no hay nada más sexy que la luz de una vela. Y bueno, partiendo de ahí, pues veréis que si lo vais a visitar, el Hotel Edition aquí en Barcelona, pues toda la iluminación es muy cálida, buscando siempre una atmósfera envolvente y una selección muy cuidadosa de luminarias y el uso de filtros también. La regulación de la intensidad también jugó un papel muy importante en este proyecto. Pero centrándonos en la escalera, que es el emblema de toda esta emblema, icono de esta cadena hotelera en general, pues aquí se integró la iluminación lineal de diferentes maneras. Podemos ver en el techo, en el foseado, que marca lo que es un poco el hueco, pero dentro de la escalera en sí se integró en la franja que separa el peldaño de la barandilla, se integró una iluminación curva que quedaba iluminando esa franquicia. Y por otra parte se integró una iluminación detrás de la barandilla que iluminaba hacia la pared, haciendo evidente que la escalera es exenta. Todo esto pues, va generando pues, un juego de volúmenes, ¿no?, de claros y oscuros y de luces y sombras para configurar la forma de la escalera. También otro de los ambientes se produce en el bar, ¿no?, que también con iluminación muy cálida y lineal integrada, generando esta curvatura en la barra del bar y detrás del respaldo del banco. Otro ambiente que ya contrasta con el resto, ¿no?, con la luz cálida tenue del resto del proyecto, es este cambio, ¿no?, que busca una sorpresa en el visitante, rompiendo un poco el ritmo, ya que te lleva al acceso a otro espacio, a otro lugar, que es el cabaret, que está en planta baja. Entonces, las paredes con texturas se ven teñidas de esta luz roja y también a su vez contrasta con la luz cálida del plano del suelo, ¿no? Decir como curiosidad que aquí la iluminación lineal se integró con imanes. Hicimos una sujeción especial de clips con imanes, ya que la escalera era metálica y facilitaba el montaje en esta escalera. También en el espejo pues, tenemos iluminación lineal curva que permiten los flexibles que luego os voy a mostrar. Bueno, la familia Venus precisamente es esta familia de productos
flexibles encapsulados en polietileno que tienen una gran resistencia y estabilidad química. En la familia hay 3 tipologías principalmente, la que permite el giro side view, en este sentido en horizontal, la que permite el giro top view, que es en este sentido, y la nueva Venus 3D, que permite la torsión y el giro en todos los sentidos. Vamos a ver un vídeo que explica todas estas características. Ya veis, es un lineal flexible encapsulado para exterior, muy utilizado en interior igualmente, que en el caso del 3D permite la torsión no solo en los planos horizontales, sino también en helicoidal. Por eso para escaleras helicoidales u otras aplicaciones exigentes, pues utilizaríamos esta línea, o incluso de forma decorativa. Tiene también un gran rango de temperaturas de color y de flujos luminosos. Podemos crear líneas continuas gracias a que la junta es casi invisible y los conectores quedan por detrás y no se ven los puntos en ningún momento de la línea. También tenemos muchos sistemas de sujeción diferentes, de superficie, de colocación frontal, empotrados en techo haciendo curva, de suspensión, accesorios que permiten sujetarlo la línea de la luminaria de diferentes maneras. Esto nos da mucha flexibilidad, es un sistema al final de iluminación modular y a medida. Resumiendo un poco así las características técnicas, vemos que podemos tener unos flujos desde los 270 lúmenes metro en su temperatura de color más cálida, 2100 Kelvin, hasta 1010 lúmenes metro en la temperatura fría de 4200 Kelvin. Y un poco las dimensiones que podéis ver, ¿no?, de estas opciones que comentábamos. Por supuesto, siempre con CRIs altos. Adonis y Calypso es otra aplicación ya rígida, que no es flexible, como lo era el Venus, y es más robusta, también en poliuretano, también de IP67, pero además tiene la clasificación de impactos IK10. También las tapas son translúcidas y permiten que la línea se vea continua, y es muy resistente a la luz ultravioleta, al agua salada y a los disolventes. Con lo cual, aplicaciones que hemos visto antes con Álvaro de fachadas, esta aplicación va muy bien, incluso las que son muy gráficas, que comentábamos antes. Podemos ver que también tenemos flujos desde los 6 vatios hasta de 6 vatios 240 lúmenes metro hasta 4.290 lúmenes metro en 36 vatios. Y aquí la diferencia entre Adonis y Calypso básicamente es la óptica. La luminaria es la misma, con las mismas características, solo cambiaría la óptica. Adonis tendría una lente opal y el Calypso tendría diferentes ópticas de 10 grados, 30 y 60 grados. También permite utilizar luz monocromática o luz de blanco dinámico, RGB y RGB white solo en el caso de la luminaria Calypso. La luminaria Solux Nano es la que utilizamos antes, la que os enseñaba con el proyecto del atrio de la Plaza de Canalejas, en la base de las barandillas, y como veis es una luminaria pues muy pequeña que se basa en una tecnología de nanoópticas, que es una lámina que queda integrada dentro de la luminaria, que reduce su tamaño, ¿no?
Y la distribución nos da mucha variedad de distribuciones de luz y optimiza mucho la salida de flujo luminoso. También tiene los accesorios que os comentaba, tiene accesorios de sujeción que permite su orientación en diferentes ángulos, o esta visera para tratar de evitar un poco el deslumbramiento. Vamos de flujos de 320 a 2620 lúmenes, de 5 vatios metro a 40 vatios metro. También tiene un rango de temperaturas de color bastante amplio, de 2200 Kelvin a 5000. Y por último, la luminaria última, que nos vamos a centrar más en la versión Ultima T, que es la Ultima Track. Como veis, es un sistema. Alguien me está pasando las Álvaro. Es un sistema que puede ser de superficie, suspendido, empotrado trimless o empotrado con marco, y es un sistema de carril de 24 voltios que se hace a medida, modular. También las características técnicas. A ver, Álvaro, no me avanza. Las características técnicas también vamos con el pequeño tamaño que tiene tiene 10 milímetros de alto, que es casi 1 centímetro por 1 centímetro, llegamos a flujos de 2000 lúmenes y 20 vatios metro con 5000 Kelvin. También tiene un gran rango de ópticas, ¿no? Desde la spot hasta Batwing y Wallwash. Esto que comentaba antes Álvaro con la imagen de los proyectores de carril, pues ya quizá incluso hoy se podría solucionar con un sistema como este, ¿no? Con una óptica Wallwash y el impacto visual es muchísimo menor que con los proyectores de carril. Y bueno, después de estas posibles luminarias para integrar en arquitectura, cedo otra vez la palabra a Álvaro que nos explique su superproyecto del Centro Comercial Plenilunio. Pues nada, muchas gracias. Bueno, comentar un poco que este tipo de soluciones al final para los lighting designers nos resultan muy útiles, ¿no? Yo creo que apreciamos todos mucho cuando hay realmente marcas que tienen un departamento de I+D y que van sacando productos acordes a las necesidades de los proyectos. De hecho, nosotros normalmente para muchas aplicaciones notamos esa carencia, ¿no? De productos que todavía no existen y que estamos ahí un poco viendo a ver cómo solventar muchos de los problemas que nos encontramos. Sobre todo esa calidad de productos que realmente nos garanticen que un proyecto pues, vaya a salir bien, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos comentado, vamos a hablar del Centro Comercial Plenilunio. Y bueno, este es un centro que lo que se hizo fue una reforma. Esta es una de las entradas, la entrada sur. El centro ya lo veréis luego en planta, es bastante más grande. Y bueno, nos va a servir para ver un centro en el que bueno, se utilizaron diferentes aplicaciones de lineales y vamos a ver un poco todo lo que pudimos sacar de aquello, ¿no? Este es el inicio del proyecto, ¿no? Cuando vino a nuestras manos y vimos un poco cómo estaba, ¿no? Estaba ideado por un lighting designer que hace unos 15 años más o menos, la verdad es que hacía prácticamente todos los centros comerciales en España. Tenía un estilo muy marcado, utilizaba unas luminarias también más o menos siempre las mismas y al final jugaba mucho con los claroscuros. Lo que ocurrió con esto es que bueno, pues, se podía observar que había zonas que no estaban igual iluminadas, ¿no? Con lo cual había, pues, digamos, algunos locales favorecidos y otros no tanto. Había zonas quizás excesivamente oscuras y luego se hacía uso de proyectores de apoyo que luego los veremos un poco mejor en la sección, pero que, bueno,
creemos que en nuestra opinión, pues tampoco hacían falta. Además, lo que se ve un poco aquí, ¿no? El hecho de que las diferentes plantas tuvieran diferente intensidad lumínica. Entonces, bueno, esto no es tanto quizás una cuestión del proyecto como estaba al principio, sino con el paso de los años, cómo va derivando y cómo pues a lo mejor ciertas problemáticas que había al inicio pues se fueron acentuando, ¿no? Esto que veis aquí es el acceso, por ejemplo, desde el parking. Esto de aquí que se ve tan oscuro es la entrada. Y bueno, pues se vieron este tipo de áreas bueno, y el centro comercial en general, tanto por dentro como por fuera, para acometer una reforma que realmente, bueno, pues me parecía que necesitara. He de decir, por otro lado, que desde el punto de vista de público, la verdad es que el centro funcionaba bastante bien. Y bueno, en un ejercicio de responsabilidad también con respecto al proyecto y las cifras y demás, se decidió que no íbamos a reformar no se iban a reformar todos los techos. Vimos la posibilidad de ver qué puntos de luz se podían aprovechar para no tener que cambiar todos los techos y cómo en otras áreas poder sí que introducir otros elementos que vamos a ver ahora, ¿no? Este es un poco el planteamiento que tuvimos de concepto del proyecto, porque, como veis, esta es la planta en la que hay una simetría muy marcada entre cada uno de esos 4 sectores, ¿no? Los 2 atrios, norte y sur, este es el sur, este es el norte, son completamente simétricos a la mitad y igualmente hacia el este y hacia el oeste. Y realmente vimos que merecía la pena utilizar la iluminación para ayudar al usuario a situarse, además de utilizarla de una forma técnica y ya veréis también de una forma decorativa, pero como un aspecto más, incluyendo lo que es la ubicación del usuario. Así es como planteamos el que en el atrio sur la iluminación fuera radial. Entonces, bueno, combinábamos, digamos, los downlights con estas líneas que permitían darle una identidad a cada una de las áreas del centro. Entonces, en el área sur la iluminación era radial y luego veis que subía también por las paredes verticales y también en torno al ascensor. Lo mismo se hacía, o sea, el mismo planteamiento se hacía sobre el resto de atrios, ¿no? En el atrio norte se optaba por una iluminación concéntrica y en los paños verticales pues continuar esa linealidad, ¿no? Luego esto quizás lo veréis mejor en fotos, pero de alguna forma el usuario del atrio que llegaba desde el parking al atrio norte, ya desde el acceso encontraba esa forma de ubicación, ¿no? Además de que todos estos lineales aportan iluminación al pasillo, con lo cual están siendo a la vez también iluminación técnica e iluminación decorativa. El atrio central, como veis, bueno, pues estos son los downlights que decidimos, estos y muchos otros, mantener lo que es el punto de luz y obviamente actualizar la luminaria, porque el original la verdad es que era muy, muy poco eficiente. Y bueno, pues fuimos a un tipo de luminaria mucho más eficiente y también visualmente de mayor confort y optamos por esta otra forma de generar esa señalética, ¿no? Y de nuevo, veis que aquí, por ejemplo, no hay luminarias, no hay downlights, solamente hay lineales y estamos consiguiendo iluminar todo ese pasillo con iluminación técnico-decorativa, ¿no? Para los pasillos que unían estos atrios, el mall, lo que hacíamos era, bueno, desde el punto de vista de lineales, veis que los paños verticales, laterales, pues poníamos una iluminación de tipo wall washer para que no se nos quedaran oscuros, los veréis luego, y iluminación indirecta a lo largo del mall, ¿no? También lo veréis. Uno de los logros también que conseguimos de este proyecto fue el evitar todos estos proyectores que tenía el proyecto original. Los pudimos quitar todos, prescindir de ellos
y con una iluminación muy estudiada y bien calculada, hicimos que realmente tanto esta planta de abajo como la siguiente y un poquito menos la de restauración, porque siempre intentamos que tenga un poquito menos, pero controlar muy bien la iluminación para conseguir que, digamos, todas las tiendas tuvieran las mismas condiciones, ¿no? Desde el punto de vista de fachadas, se optó finalmente por la opción de arriba, pero bueno, simplemente comentar que también llegó a haber una opción de lineales. Ambas opciones hacían uso de los puntos de luz que había previos. Y lo único es que la de arriba, es verdad que tenía una mayor sintonía con lo que es el logo de Plenilunio. Veis que la O hace esa especie de eclipse. Y esta luminaria indirecta que lanza la luz hacia la fachada, bueno, pues encajaba bastante bien, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay unas lamas horizontales que habrían impedido la iluminación hacia el cielo. Y veréis luego también aquí hay unos lineales que conseguimos bañar todo el pórtico de una forma bastante homogénea, ¿no? En este caso, Álvaro, perdón, disculpa, en la fachada lineal, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo lo tenías en mente? ¿Utilizar como una luminaria como la que hemos enseñado antes, tipo rígida Sí. Adonis o tipo Venus? Sí, en este medida. proyecto utilizamos sobre todo el producto Venus. Y bueno, y consideramos que nos encajaba bien la curvatura, las dimensiones. Habría sido seguramente con el Venus. Supongo que con un perfil rígido, lo rigidizaríais, ¿no? También en Sí. la fachada. Sí. Luego Aquí, veréis un aquí poco me gustaría, disculpa Álvaro, aquí me gustaría añadir, bueno, como parte visible de Difusiona, ¿no? Dentro del proyecto, pues aquí, Irene, a la pregunta que tú comentabas, aquí se utilizó parte de la familia Venus, en concreto la luminaria Nike, que a diferencia de la Venus, las longitudes son estándar y no varían como la Venus, que se puede fabricar en cualquier tipo de medida. Entonces, creo que aquí Álvaro lo que usaba era varias longitudes fijas de Nike combinadas a lo largo de la fachada. Eso es, también un poquito en cuenta el tema costes, ¿no? Sobre todo, que es tan importante. Que es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta en todos los proyectos. Muy bien. Continuamos, si os parece, para que veáis un poco los efectos que llegamos a conseguir, ¿no? Aquí tenéis lo que comentábamos de iluminación indirecta, que siempre consideramos como muy agradable, ¿no? Es menos eficiente a la hora de iluminar, pero sí que crea ambientes muy agradables. Y luego incluso veis aquí reflejados algunos de los lineales que veis aquí, ¿veis? Que sin embargo son de iluminación directa, pero teniendo muy en cuenta la intensidad de la luz para que no sea molesta, sino simplemente sean, digamos, en este caso es una iluminación gráfica. Además de esto, que sepáis que aquí es donde tendríamos esos bañadores proyectando sobre esta pared, porque si no lo que tendríamos sería mucho contraste de estas líneas sobre un fondo bastante oscuro. Así que bueno, pues pusimos estos lineales bañadores hacia esta pared que no se ven y que conforman este ambiente como muy iluminado, pero que no se sabe de dónde viene. Ahora que acabo de decirlo de muy iluminado, también comentar, ¿no? Las fotos que os voy a enseñar están quizás un poquito saturadas y el ambiente en realidad utilizamos un 3000 Kelvin, temperatura de color es un poquito más cálido y lumínicamente, pues según qué fotos veréis que hay algunas que parecen un poco más exageradas. Esta foto veis un poco los lineales indirectos, lineales directos por aquí. Bueno, aquí tenemos lo que es el aporte de la pantalla, pero bueno, viendo por aquí veis un poco ese efecto suave de iluminación sobre estos paños verticales. Disculpa Álvaro, ¿cómo se logró este baño del paño vertical? ¿Queda integrado arriba bañando, pero que tiene alguna óptica o es opal? Es con óptica y probamos en su día si asimétrica o simétrica. Finalmente se optó por una asimétrica. He dicho antes un bañador, pero en realidad fue una óptica asimétrica porque veíamos que por la distancia funcionaba bastante bien. ¿Vale? Y luego comentar un poco esto, ¿no? Que veis de las alturas, ¿no? Este suelo con este suelo, aquello que sea un poco más oscuro, yo creo que es porque seguramente tuvieran algún circuito apagado, porque realmente si visitáis este centro veréis mucha homogeneidad
entre estas dos plantas, y luego esta con restauración es un poquito más tenue, de una forma intencionada. ¿Vale? Bien, llegados a esto, veis, aquí este es el atrio norte. Y en el atrio norte, estas son esas líneas concéntricas que comentábamos, ¿no? Estas líneas concéntricas se utilizaron con este producto de L-Linear, el Venus, con el que conseguíamos suficiente aporte en el suelo. Pero más allá de eso, el LED-Linear tenía su solución en sí para hacer estas curvas, pero aquí la verdad es que hay que reconocer que Diffusiona bueno, pues, arrimó un poquito el hombro y ayudó a que esto se hiciera con un perfil curvado como tenía que ser. Y Sí, bueno, Ignacio, si quieres decir algo. sí, llegado a este punto, bueno, también en estos proyectos de tal envergadura, pues me gustaría recalcar casi siempre, por no decir siempre, la importancia que debe haber en la coordinación con todos los participantes de la obra, desde el propio Álvaro, coordinando todo desde el concepto, hasta el instalador, la constructora, nosotros como LED-Linear. Al final aquí la solución, como bien dice Álvaro, ya el producto en sí permite el giro, pero digamos que necesitabas pues, que esos perfiles se puedan curvar, ¿no? Entonces hablamos con producción en Alemania, estuvimos viendo en función de todos los radios de curvatura que tenían, porque si veis todas las líneas no tienen el mismo radio porque son concéntricas y se van separando. Entonces vimos la posibilidad con producción en Alemania de si era posible un perfil rígido, curvarlo. Y bueno, después de muchas reuniones, videoconferencias, que esto tenía que salir sí o sí, al final, pues esa presión que ejercimos sobre fábrica, pues dio resultado, y la verdad que el resultado queda a la vista. Toda la iluminación está súper bien integrada y bueno, una vez más resaltar pues la coordinación, porque al final todo va hecho a medida, había que estar pendiente con el tema de constructora, instaladora, oye, qué medida, porque Álvaro tampoco quería que todas las Nosotros líneas... hicimos un planteamiento desde inicio con este producto que podía hacer estas curvas y de alguna forma lo que se habló con Diffusiona es de que en vez de utilizar clips que se llegaron a ver, una muestra y demás, pero utilizar un perfil curvado. Y ese es un poco el aporte principal que se hizo y para lo que realmente merece la pena pues contar con fabricantes que realmente estén dispuestos a dar pues el 100% y aportar para hacer que los proyectos bueno, pues, salgan bien, ¿no? Que este proyecto podía haber salido igual, pero quizás seguramente un poquito más traído por los pelos, ¿no? O sea, nosotros hablamos con Diffusiona, buscamos las soluciones y gracias a eso pudimos hacer esta propuesta y hacer que saliera así de bien. El cliente final también terminó muy contento. Y otra cosa también que quería comentar, ya que estamos en esta foto, hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es los lineales, las luminarias downlights e incluso la de la escalera, que además son tres productos diferentes, veis que tienen, que aquí están dando la misma calidad de luz. No se aprecia una diferencia de tonos de color, no se diferencia una peor calidad de los rojos o de cualquier otra luminaria. Y eso es gracias a tener controlado un proyecto desde el inicio, con unos productos que realmente bueno, pues están escogidos ex progreso, ¿vale? Esa es un poco la idea de esto. Perdona, que se me quedó por aquí. Dicho esto, queríamos comentar también esto, cómo es la mezcla de estos lineales con luminarias y cómo tratar las diferentes superficies. Los lineales sobre un fondo negro veis que crean un efecto como muy gráfico y que como comentábamos, aquí están combinados con estos downlights que tienen bueno, pues esa diferencia de superficies y demás. El conjunto es lo que de alguna forma al usuario le genera una percepción de un ambiente especial, ¿no? Además de que, como decía, el tono de la iluminación en este caso es un poquito más cálido y genera un ambiente bastante agradable.
Y aquí tenemos el atrio norte de nuevo, pero veis un poco cómo se conjugan, ¿no? Esas líneas horizontales en los techos, concéntricas, con las líneas verticales en los baños verticales. Y aquí, aprovechando esta cuestión de la escalera, Nacho, si quieres también comentarlo, porque Sí, esto fue una sí, cosa bastante bonita. aquí fue otra labor de trabajo ya con producción, porque aquí en un principio se había pensado una luminaria rígida y se vio constructivamente que podría ser que el encuentro en esta esquina que veis abajo pues Está no aquí. fuera lo suficientemente estético o no quedara lo suficientemente bien para asegurar pues al final el concepto que Álvaro quería desde un principio en todo el proyecto, que es asegurar esa iluminación lineal continua y uniforme. Entonces aquí vimos la posibilidad de la familia Venus igualmente, que en un origen pues, es principalmente para realizar curvas. Se preguntó la viabilidad y la posibilidad con producción de que esta luminaria pueda hacer en lugar de curva un ángulo, ¿vale? Y mediante el perfil rígido de fijación que tiene esta luminaria, pues en obra se fijó de esta manera y bueno, pues la solución ahí la veis, queda una solución totalmente limpia, sin ver uniones, sin ver difusores. Entonces, esto a nivel concepto y estética para el proyecto yo creo que le da un valor añadido que yo creo que era el que tú buscabas también, Álvaro. O sea, Esa era un poco la idea, es ¿no? mantener un poco el concepto que en este caso Álvaro había pensado en un inicio. Una vez Y, más, la coordinación es vital, desde empezando por Álvaro, pasando por todos. es decir, lo que estaba diciendo Nacho, por si hubiera alguna duda, es que en esta esquina no hay una interrupción de la luz, sino que No, realmente es la misma línea la que hace este quiebro, ¿vale? correcto. O sea, es la misma línea y en vez de ser curva, se fijó con el perfil rígido y se pudo hacer esa conexión en ángulo. Con el otro atrio, este es el atrio sur, y bueno, veis esa combinación de líneas radiales en las que el usuario pues, visualmente se sitúa, ¿no? Ve que está en el atrio sur. Y además de que, bueno, estas líneas, tanto las concéntricas como estas radiales, generan un ritmo, ¿no? Y generan también un dinamismo en el centro, que es un poco también lo que se busca en un centro comercial, ¿vale? Eso sí, hay que ver un poco luego lo que comentábamos, ¿no? Que al final, bueno, aquí aprovechamos para ver que hay unas luminarias radiales y que luego suben por los paños verticales, pero bueno, este tono azul que estáis viendo, pues se debe a las pantallas que veis en el atrio. Son unas pantallas espectaculares que realmente el centro utiliza a veces incluso con ambientes marinos, pero que bueno, es interesante ver, ¿no? cómo también siempre todas estas cosas afectan a la iluminación. Y este es el atrio central. El atrio central, veis estas líneas que se cruzan, pues que aquí, que es una cosa que también comentábamos con Nacho, ¿no? El cruce, veis que conseguimos una solución para estéticamente interesante, ¿no? Para el cruce de las líneas. Y bueno, enfrente, digamos, delante donde estaría el fotógrafo, es donde arranca un pasillo con el techo que hace este tipo de líneas cruzadas, ¿no? Los downlights que estáis Aquí, viendo, aquí estos downlights comentar, perdón, Álvaro. son de los puntos de luz originales. Sí, aquí comentar, Álvaro, no sé si te acuerdas que aquí también el propio fabricante de todo el volumen de la parte que forraba todo el volumen del De ascensor, Crión. exacto, pues claro, necesitaba saber cómo se fijaba la luminaria, entonces el aporte también de muestras, el identificar todos los aspectos constructivos de cómo esa luminaria se podría fijar, pues también fue una labor de coordinación con ellos, no solamente con las partes del proyecto, sino también incluso con otros proveedores para integrar estos sistemas dentro de sus sistemas. A lo Entonces, cual bueno, añado que obviamente nosotros entregamos el proyecto con todos los datos de las luminarias y demás, pero luego todos sabemos que en las obras, bueno, total. pues hay un poco más de barullo, entonces se agradece cuando, bueno, pues se cuenta con el servicio en este caso de Difusiona que da, pues proporciona las muestras para que no haya dudas y para que, en este caso era
el fabricante de Krion pues tuviera una muestra en sus manos con la que poder tener claro el ensamblaje, ¿no? Bien, y luego comentar un poco del SAS, ¿no? Ese acceso que veíamos antes tan oscuro. Conseguimos realmente hacer una diferenciación clara, ¿no? de los accesos, que uno aparque el coche, sepa dónde tiene que ir. E incluso lo que comentábamos, ¿no? Estas líneas radiales están luego ligadas con el resto del atrio hacia arriba, con lo cual ayuda a esa señalética, a pesar de que esto es una iluminación funcional, que está proporcionándonos la iluminación que queríamos en toda esta superficie, ¿no? De nuevo, por el tema de costes y para tener ¿no? un proyecto responsable, veis que luego a la vuelta las zonas donde no hay acceso, pero que son, digamos, la trasera del SAS, sí que había downlights, ¿no? Pero estas zonas, ¿no? en que es importante dotarlas de identidad y que sean reconocibles, pues continuamos con este dibujo de lineales y dentro también. ¿Vale? Y este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con lineales, ¿no? Originalmente, esto fue una conversación que tuvimos con la arquitectura, en las que se hablaba de este dibujo por el techo y como marcando un recorrido, y luego, bueno, pues se llegaron a plantear aquí una serie de downlights, ¿no? Y bueno, para nosotros fue un gusto poder decirles, oye, vamos a prescindir de los downlights, vamos a quitarnos los downlights de medio, que en este caso no aportan estéticamente ni lumínicamente, no van a hacer falta, porque a día de hoy contamos con lineales que nos permiten alumbrar pasillos y hacer un pasillo tan limpio como este, ¿no? Es un poco la cuestión que a día de hoy la verdad es que la iluminación lineal nos permite hacer cosas que antes pues, definitivamente no se podía. Otro ejemplo de lo que es hacer un proyecto pues con un estudio detrás, ¿no? Aquí, como veis, ahí son los accesos y tenemos lineales a los lados del acceso con una distancia al paño que baña, que veis que es muy diferente, ¿no? Este planteamiento de lineales que alumbran el techo con respecto a estos que bañan estas paredes de forma rasante. Es una cuestión de tener ese conocimiento, esa experiencia y, bueno, obviamente un estudio, cálculos lumínicos y demás que permitan que este acceso pues tuviera esa entrada pues tan uniforme, o por lo menos con el efecto que nosotros estábamos buscando, ¿no? Y con esto terminaríamos. Confiamos en que haya sido ameno y que haya sido, bueno, pues al menos de inspiración. Dejo de compartir y aquí estamos otra vez de vuelta. Pues a mí me ha parecido fantástica la sesión. Yo estoy aprendiendo un montón con todos vosotros, semana a semana, escuchándoos tanto a los diseñadores como a las marcas. Para mí es un ejercicio de aprendizaje de comunicación y también sobre la profesión y lo que os preocupa, que me parece muy interesante y espero que también la audiencia así lo vea, ¿no? Tenemos, mira, para empezar, una muy rápida y muy sencilla y yo creo que muy concreta. Se la voy a lanzar a Nacho, que ya está involucrado en el proyecto de Pleninomio. Nos pregunta Marta, que es una socia diseñadora, también Marta de MCM Lighting. En el caso del Plenilunio, en el atrio, no sé si era el norte o el sur, perdón, que se me ha olvidado, donde estaban las líneas concéntricas, Sí. ¿cuál fue el motivo de los perfiles? ¿Fue por un tema de disipación de calor o un tema estético, por los clips o por otro motivo? Fue por un tema de que los clips hacían demasiada altura y un poquito más ancho que se quedaba el perfil continuo. Entonces, para la altura, digamos que la luminaria sobresalía un poquito del pladur, entonces fuimos al perfil continuo, que es un poquito más bajito, y hubo que curvar los perfiles, precisamente porque la estética que quería conseguir Álvaro era esto, o sea, una línea continua totalmente integrada en el techo, y claro, la solución con clip para dar esa curvatura era más alta y la luminaria quedaba como 2-3 milímetros por debajo de la superficie del pladur. Entonces ahí el hecho de que tuviéramos que mirar la alternativa del perfil continuo, intentar curvarlo.
Evidentemente nos daban, en producción en Alemania nos daban unos máximos y unos mínimos, o sea, no es posible curvar un perfil porque al final la sección del mismo se hace más estrecha cada vez. Entonces, por eso pedimos a Álvaro que nos diera exactamente los radios de curvatura de cada línea y mediante los estudios que hicieron en Alemania nos confirmaron que no había ningún problema. Entonces se curvaron los perfiles y bueno, no sé Álvaro si tienes en la cabeza los metros, pero no sé si eran cerca de 500 o 600 metros de perfil que se tuvieron que curvar cada uno, creo que eran 3 tipologías de curvatura diferente. Sí, muy al inicio del proyecto teníamos más curvaturas y nos fuimos simplificando para poder unificar un te lo poco el agradezco tema, ¿no? hoy día, te lo agradezco. Sí. No, por eso es importante, ¿no? Esa coordinación y ese diálogo y sobre todo para poder conseguir o sea, lo mejor de cada producto y de cara al proyecto, ¿no? A mí también me ha gustado mucho una reflexión que has hecho, Álvaro, sobre todo cuando actuáis en espacios comerciales, que obviamente hay una finalidad, valga la redundancia, comercial muy clara y unos requerimientos muy importantes, ¿no? ¿Cómo buscáis ese equilibrio entre lo que es la llamada de atención, que puede llegar a ser como un grito, un chillido de llamada, ¿no? Que puede provocar al principio, obviamente, esa atención, pero también por saturación y repetición puede provocar un rechazo, ¿no? ¿Cómo equilibráis ese juego, ¿no? de impacto, ¿no? En los proyectos. ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, por nuestra parte, por un lado, o sea, yo creo que es importante que cada proyecto se tome como único. Por un lado, o sea, hay centros comerciales que tienen una estética y unas necesidades y otros que, bueno, pues muy diferentes. Y a nosotros lo que nos encanta es encontrar un espacio, digamos, en blanco y que venga un poco, ya sea de la mano del cliente o de nosotros mismos, un poco las ideas y lo que requiere cada uno. De cara a que sea un espacio, o sea, lo que es la iluminación técnica, iría un poco por ahí, ¿no? Y de cara a la iluminación decorativa o incluso la digital, que son un poquito más complicadas, sobre todo complicadas porque hay que ponerles más cariño en que no se vaya a algo hortera, ¿no? O algo excesivo, ¿no? O algo que termine por cansar. Yo diría que hay varias cosas que merecen la pena tener en cuenta. Por un lado, los ritmos, las velocidades de las animaciones, que no sean excesivas, tener en cuenta los tonos, tener en cuenta que esté ligado al centro, que esté ligado a la arquitectura. Yo creo que es importantísimo que la iluminación y todo lo que se haga potencie el edificio y potencie la identidad del proyecto, ¿no? Entonces, si lo que haces es plantar un pegote de quiero copiar, pegar esto, esto lo quiero poner a algún lado y aquí te lo pongo, es difícil que quede bien. O sea, merece la pena ver un proyecto y qué es lo que requiere y qué es lo que se mimetiza y qué es lo que le da sentido, ¿no? Y por eso este proyecto, por ejemplo, pues ha sido un planteamiento casi más racional y casi más de necesidades de ubicación, y tenemos otros proyectos que son empezando con un concepto más ligado a imágenes y a ideas y a cuentos. O sea, depende un poco de eso, pero es muy importante dotar a las cosas de sentido. Y lo que pierde el sentido yo creo que es lo que al final agota, ¿no? Fenomenal. Tengo también otra pregunta aquí de otro, pues mira, de Alberto, de Luz y Forma, un antiguo socio, que además aprovecho y le lanzo el guante para que deje de ser antiguo socio y vuelva a ser nuevo socio, porque lo fue en su momento por un tema, no dejó de serlo por un capricho, no, me consta. O sea que, pero bueno, traslado la pregunta que hace, si en este caso, también este proyecto, ¿valoraste alguna vez, Álvaro, la posibilidad de utilizar el color? O no, o estaba muy claro con esto que dices que querías algo más pausado. En Plenilunio se llegó a plantear el hacer alguna iluminación singular en los atrios norte y sur. Y luego, por unas cuestiones un poco de presupuestos, de intereses, de que querían más pantallas, pues empezó a haber un poco recortes, ¿no? Y demás. El color creo que o sea, nosotros lo utilizamos en según qué proyectos. Y la verdad es que a veces es gratificante y a veces
ya digo, hay que tener mucho cuidado y ser responsables en su uso. Pero a veces merece la pena, como lo que comentábamos del barco. O sea, ese barco sin esa iluminación no sería divertido. Sería Claro. un barco en el agua, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un poco los objetivos de uno, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere sacar y a dónde quiere ir, ¿no? Hay tiempos para el rock and roll y tiempos para el cuarteto de cuerda, ¿no? Eso es. Eso es, totalmente. Después de escuchar vuestra presentación, perdón, por ejemplo, se la lanza a Irene, que también con ese doble rol que también tiene ella como diseñadora, ¿qué le decimos a los fabricantes de downlights? ¿Que se retiren, que cierren o tienen vida en el futuro? Nada, que cierren, ya está, el linear ya que nos quiten. No, a ver, yo creo que esta es una consulta tuya propia, ¿no, José Luis? Sí, yo tengo mi propia pregunta. No, yo creo que está muy bien poder combinar, ¿no? La luz lineal está muy bien para integrarse en según qué casos y nos dota de una uniformidad y de otros efectos, pero la luz puntual y de acento y combinadas ambas suma, no tenemos por qué prescindir de la iluminación empotrada o de proyección, ni Claro. mucho menos. Pero es cierto que también los downlights cada vez son más pequeños y también se preparan para integrarse más en la arquitectura, ¿no? Exacto. Bueno, también el LED permite eso, ¿no? Todo reducir, miniaturizar un poco todo e integrarse más y ver más los efectos que la luminaria, ¿no? Eso es una ventaja del LED. Yo creo que más, cogiendo el hilo conductor de la charla, que es la integración de la iluminación, en este caso lineal, en la arquitectura, yo creo que esto es fundamental, como también ha destacado Nacho en varias de sus intervenciones, esa coordinación y ese entrar a trabajar como equipo, todos los actores, ¿no? Desde muy el principio, porque si no, no hay quien integre, ¿no? En la arquitectura, ¿no? Como te llamen, como a veces nos hemos quejado desde el sector de tanto diseñadores como fabricantes, que te llaman al final y te dicen, oye, ya está hecho, este es el proyecto de arquitectura, ponle luz, ¿no? Pues ya muy difícil, ¿no? Resolverlo. Claro, al final también desde Difusiona nuestra labor se basa principalmente en eso, en aportar ese valor añadido que le da a un proyecto, ya sea grande, pequeño, mediano, da igual, siempre lo hacemos igual, el poder coordinarte con todas las fases que actúan sobre la obra para que, por ejemplo, pues oye, te encuentras, está el instalador instalando tu material y dice, ostras, ¿y ahora cómo puedo fijar esto? O me he quedado sin, no sé, cualquier consulta que en ese momento tengan la accesibilidad de levantar el teléfono, coger una llamada y estar visible y atento y si se tiene que ir a obra para cualquier cosa, bueno, yo en Plenilunio pues no sé cuántas veces habré ido a obra, pero me he perdido la cuenta, pero que de eso se trata al final nuestro trabajo, para dar ese valor añadido a un concepto, ya sea Álvaro, ya sea cualquier otro lighting designer, es necesario que haya esa coordinación entre todas las partes, porque al final tanto por un lado como por otro, si algo no queda claro, al final no va a ser bien instalado y eso al final repercute en el resultado final del proyecto y repercute a todos, primero empezando por Álvaro o por cualquier diseñador, siguiendo por nosotros y al final pues, por la propiedad, que es también la parte más interesada. Y luego tener en cuenta eso, ¿no? Las obras, lo que es el mundo de la obra, que a veces yo lo digo, ¿no? Es árido. Uno trabaja desde el punto de vista del proyecto y con la arquitectura y habla de unas cosas y tal, y luego se llega a obra y a veces depende con quién des, pero empiezan a haber pegas, empieza a haber, yo esto no lo sabía, no me he enterado, pero como si está en todos, ¿no? Tienes tus planos, Entonces se agradece cuantos más apoyos, yo creo que es humano. Yo creo que es bueno una buena coordinación y que entre todos se rime en la misma dirección. Desde el punto de vista de la obra también tendría sentido que los que lo ejecutan, pues obviamente remen en la misma dirección y a veces ocurre y a veces no, ¿no? Claro, reafirmando esto que comenta Álvaro, muchas veces pues al final el instalador pues tiene sus tiempos de obra y al final pues va como va, muchas veces muy rápido y hay veces pues que a mí directamente me contactaban, oye, yo voy a colocar esto, yo enseguida colgaba, levantaba, oye Álvaro, me están consultando esto y al final Álvaro, o sea, es una labor de coordinación entre todas las partes que es indispensable porque al final si algo no se coloca igual que tenemos el concepto, pues al final
para la propiedad no es visible, y menos para esa persona que lo ha pensado y ha hecho el concepto, vaya. Pues perfecto, yo creo que vamos a ir cerrando. Voy a hacer 2 puntas finales, así también para de cierre, si os parece. Una de preguntar a Álvaro si nos pudiera resumir rápidamente cuál es su experiencia de trabajar tanto con LED Linear como con difusión en este proyecto, para dar un poquito de reconocimiento, ¿no? También a la marca que nos apoya, ¿no? Pues te dejo también un poco la palabra final en ese sentido, Álvaro. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias. Y comentar un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? La iluminación lineal, bueno, pues como veis, cada vez tiene mayor peso en los proyectos de iluminación, y no solamente lo importante es la iluminación lineal, sino la calidad de la misma. Es muy importante contar con unos productos que realmente tengan una coherencia y técnicamente hagan que el proyecto se revalorice. Que obviamente para eso también estamos los lighting designers, para poder hacer esa selección, para poder hacer esa coordinación y todo lo demás, pero bueno, es importante partir de como quien va a cocinar, ¿no? De unos buenos productos de base. Y luego que se agradece enormemente el tener, bueno, pues cuando tienes unos productos muy buenos, pero además te vienen con un servicio que también es a valorar. Y que realmente hace que de alguna forma, si los proyectos terminen por salir bien, a pesar de las vicisitudes que suele haber tantas veces en obra, y luego pues incluso en momentos posteriores a la obra, por lo que pueda haber ocurrido de Postventa o causística, de... ¿no? Así que bueno... Oye, José Luis. Sí, quería cerrar ahora contigo, Anchón, si te parece. O sea, que todo Bueno, yo quería me querías agradecer... hacer una pregunta. No, yo quería agradecer a Álvaro la confianza que puso con nosotros en este proyecto, porque la verdad también, o sea, es importante que él, vale, está muy contento con el servicio que le hemos dado, pero nosotros estamos muy contentos no solamente con el apoyo que nos ha ofrecido en este caso, sino también con lo fácil que es trabajar para él. Porque al final, pues no sé, digamos que no siempre tan fácil. Yo creo que es un gusto contar con Álvaro para estas cosas, que además siempre... Reafirmo. Sí, ¿verdad? Y entonces, bueno... pero bueno, como él dijo, me gustó mucho también en algún escrito que él puso, dijo él, ponga usted un diseñador en su vida, que yo estoy aquí, pero somos muchos también, o sea que reivindiquemos en general la posición del diseñador, con Álvaro, en este caso hoy, como representante excelente, así que muy bien. Y Anchón, te voy a dejar a ti también cerrar, ¿no? Yo creo que tienes ya mucha experiencia trabajando con diseñadores. Bueno, agradecerte muchísimo el trabajo. Yo creo que tu equipo, tanto Irene como Nacho, han estado soltando una serie de píldoras de comunicación fantásticas, con lo cual eso me ha encantado como lo han hecho, ¿no? Ligándolo, no solo hablando del producto y tal, sino también destacando el diferencial que ofrecéis desde la empresa, pero te dejo a ti también que lo cierres, Anchón. Bueno, nosotros ya, desde el inicio de nuestra actividad siempre hemos siempre nos hemos orientado a trabajar para diseñadores de iluminación, y la verdad es que, pues bueno, no sé, pues va como con nuestra naturaleza, ¿eh? A mí siempre me llamaba la atención que gente del sector siempre nos preguntaba, bueno, pero de verdad, ¿podéis hacer toda vuestra actividad con diseñadores? Totalmente, ¿eh? Y nada, estamos pues muy contentos, y la verdad es que estamos muy contentos de que la profesión o de que la actividad pues va evolucionando y va mejorando en España, y yo creo que tiene un gran futuro. Qué bien. O sea Pues muchísimas gracias. No hay muchas más preguntas, así que despido. También agradezco mucho a la audiencia. Ahora mismo quedan 27, yo creo que la gente tiene ganas de comer, así que vamos a ir cerrando. Pero hemos tenido hasta 80 o 90 personas conectadas durante la sesión. Como siempre sabéis, que la vamos a dejar después editada y subida al canal para que la podáis ver los próximos días. Y también, un poco también como cierra el mensaje de que estéis atentos, que también estamos preparando las siguientes sesiones de Open Door. La semana que viene tenemos otra nueva sesión. Y por último, nada más, bueno, hacer una ronda de agradeciendo. Álvaro, muchísimas gracias. Me consta que te lo has currado esto. Además, se ha notado muchísimo en tu participación. Así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros. A Irene y Nacho, a los dos, desde el equipo técnico comercial de Difusión, muchísimas gracias. Y a Anchón,
Muchas cabeza gracias. visible. Gracias a Gracias a también. vosotros. Sí. Pues aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Así que gracias a todos los que están Perfecto. conectados en el canal y un abrazo y seguimos en el canal, ¿vale? Venga, Un abrazo y chao. Un muchas abrazo. saludos. Chao. Saludos. Venga, hasta Chao. luego. Adiós. Hasta luego.